volver a estudiar, le den otro enfoque, ¿ya? Si voy muy rápido, me avisan. Si hay cosas que les quede la duda, me avisan al tiro. Si pueden ir escribiendo, de repente como que me guatea el computador, entonces no puedo leer al tiro las preguntas, pero váyanme preguntando al tiro y los chiquillos me van ayudando. O si no, pregunten al tiro por audio, ¿ya? Prefiero que resolvamos las cosas al tiro a que las dejemos para después, porque puede que se nos vaya más o menos como el ambiente en el que estábamos hablando. Entonces, como introducción, vamos a hablar del origen de las enfermedades crónicas, como lo vimos en la sesión anterior. Eh, el origen de las enfermedades crónicas apareció aproximadamente en los años 1950, 1940, cuando la sociedad y la civilización humana empezó a modernizarse, cuando aumentó el horario laboral, aumentaron las actividades laborales y la gente empezó a comer de otra manera relacionándose con sus actividades del día a día, por lo cual cambió la cantidad de ejercicio, el tipo de ejercicio que realizaban, el tipo de actividades que realizaban y también el tipo de alimentación que la gente realizaba. El cuerpo humano, acá como nosotros tenemos una foto siguiendo esta teoría evolutiva, ¿no es cierto? Ha tenido muchos años para ir evolucionando, pero al parecer estos cambios del ambiente fueron mucho más rápidos, 50, 70 años, que lo que el cuerpo humano se puede, como digamos, evolucionar. Más que nada, esta foto también la puse en la presentación de hipertensión, porque es importante conversar de estas cosas, por qué la diabetes es importante, por qué se trata la diabetes en atención primaria y no se tratan otras enfermedades. Ya la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, son una de las enfermedades que tienen mayor prevalencia y son una de las grandes causantes de años perdidos de vida. ¿Ya? Años perdidos de vida respecto a vida, que la gente muere antes, años discapacitantes, que la gente ya no es autovalente, sino que tiene discapacidad por estas enfermedades, y además otras complicaciones. La prevalencia de la diabetes en Latinoamérica es, según la guía de la Asociación Latinoamericana de Diabetes, de un 9,2% entre los 20 y los 79 años. ¿Ya? Y en México, como en la mayoría de los países de América Central y América del Sur, se van entre los 8 y el 10%. Esta información varía mucho dependiendo de la institución que tome y que saque estos valores. ¿Ya? Y les cuento que Latinoamérica, si bien tiene un 9,2, otros continentes también se mueven aproximadamente como en los mismos valores. Esta es una foto que no quiero que le pongan como tanto detalle, sino que sepan que más o menos los países de Latinoamérica se mueven dentro de los mismos rangos. Chile acá dice que tiene un 9,3% de prevalencia de diabetes en Latinoamérica. Si lo comparamos con Colombia, Costa Rica, Cuba, México, que es el que tiene mayor prevalencia de diabetes, más o menos están casi similares por el valor que les voy a mostrar después. Puerto Rico también tiene 15,4% de prevalencia de diabetes en Latinoamérica. Y no encontré información, pero hay que destacar aquí, darle el premio a Honduras, que tiene un 6%, el más bajito. ¿Qué será? Habrá que evaluar cómo es la calidad de vida allá, cómo es su sistema de vida. La prevalencia en Chile, si bien este estudio que es de Latinoamérica en general dice que es de un 9,3%, la encuesta nacional de salud nos dice que la prevalencia de sospecha de diabetes es de un 12,3%. ¿Ya? Y viendo este gráfico de acá de distintos colores, tenemos datos del 2003, del 2009 y del 2016, y la prevalencia de diabetes va aumentando, ¿ya? Va aumentando según los análisis que se han hecho esto por la calidad de vida que tenemos las personas, y también va aumentando por la capacidad diagnóstica del sistema de salud por el cual nos regimos. La sospecha de diabetes, como vimos, y la mayoría de las enfermedades cardiovasculares van aumentando por la edad, y eso lo tenemos en el primer gráfico. Y acá también la sospecha de diabetes va aumentando por los años de educación, ¿ya?
como lo había mencionado previamente en otras presentaciones, es que esto no quiere decir que porque estudiamos menos necesariamente vamos a tener diabetes, sino que conlleva al tipo de trabajo al cual vamos a acceder, a los estilos de alimentación a los cuales vamos a acceder, a los tipos de alimentos a los cuales se pueden acceder. Las dietas tienen sus valores, a la calidad del trabajo y del tiempo que puedan tener las personas, y también al tipo de barrio, vivienda donde puedan vivir, y donde puedan hacer actividad física también. Entonces, la diabetes, ¿por qué es importante? Porque es la primera causa de ceguera en las personas, una de las primeras causas de insuficiencia renal, la de las primeras causas de amputaciones no debidas a trauma, e incapacidad prematura, que fue lo que les dije previo, y está dentro de las 10 primeras causas de hospitalización y solicitud de atención médica. Otros datos de por qué tenemos que hablar de diabetes y que le pongamos atención es que cerca de la mitad de los pacientes que tienen diabetes también tienen hipertensión arterial, ¿ya? Y habíamos hablado de que la hipertensión arterial y la diabetes parece que mucho se conlleva con respecto al ambiente, mucho se conlleva, y más que el ambiente, son como el ambiente de hábitos que tienen las personas y accesos. Y un alto porcentaje de ellos tiene al menos una condición reconocida como un factor de riesgo cardiovascular. Y eso corresponde a un 86%, o sea, no son solo diabéticos puros. Y si incluimos todos estos factores de riesgo modificables como la hipercolesterolemia, la hipertensión arterial y el tabaquismo, de las personas con diabetes, el 65% de los casos podrían tratarse una de estas condiciones con fin de reducir su riesgo cardiovascular. Como definición de diabetes, esta es una definición de la Asociación Latinoamericana de Diabetes. El término de diabetes describe un desorden metabólica de distintas etiologías. Hay distintos tipos de orígenes de la diabetes, pero se caracteriza por tener una hiperglicemia crónica, ¿ya? Y resultan los defectos de la secreción o en la acción de la insulina. Y eso es lo que va a diferenciar qué diabetes es. Tenemos la clasificación de la diabetes, tenemos la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, la diabetes gestacional y otros tipos de diabetes. Esta presentación se va a enfocar en la diabetes tipo 2, ¿ya? Que es la más frecuente y es la cual se trata mayoritariamente de los pacientes de atención primaria porque es ahí donde se trata. Ya tenemos la definición de diabetes, antes de saber qué hacer con los pacientes que tienen diabetes, ¿verdad? Tenemos que conocer cómo se hace el diagnóstico. Ya, el diagnóstico, hay distintas formas de hacer el diagnóstico, tenemos distintos caminos para llegar a hacer este diagnóstico, y uno de los primeros es el síntomas de diabetes, que esos se describen como las 5P, o las 4P en este caso, que es poliuria, polifagia, polidipsia y pérdida de peso inexplicada, más glicemia casual en plasma venoso mayor a 200 miligramos por decilitro. En mi experiencia de los primeros pacientes que vi en pandemia en CESFAM, llegaron varios pacientes con síntomas de debut de diabetes. Puede ser que esto se haya asociado ya al estado metabólico que tenían los pacientes, al encierro, la actividad física que no estaban haciendo, además al estilo de alimentación que llevaban los pacientes. Así que si bien hasta antes de eso no me había tocado ninguno, llegaron ya al menos unos 3 en el poquito tiempo que vi pacientes. También otra forma de diagnosticar la diabetes es una glicemia en ayunas en plasma venoso, igual o mayor a 126 miligramos por decilitro, y esta debe confirmarse con una segunda glicemia en ayunas. ¿Ya? Si bien tenemos una, hay que confirmarla con otro día. Y otra manera de diagnosticar la diabetes es una glicemia en el plasma venoso mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, pero 2 horas después de una carga de 75 gramos de glucosa. Esa prueba se llama la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Y el último criterio para hacer el diagnóstico es uno de estos, no tienen que ser los 4. Es una hemoglobina glicosilada mayor a 6,5, pero en laboratorios certificados.
Desde que yo he revisado este tema, siempre me han dicho que no hay laboratorios que están validados en Chile, siempre me han dicho, y yo ya creo que es un mito, así que ahora les digo que es un mito porque yo no lo he comprobado, que hay, al parecer la Universidad Católica estaría validada, pero si no está validado como criterio universal en Chile, yo creo que no lo ocupen como criterio. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros el diagnóstico de diabetes de estas distintas maneras? En este cuadro resumen, tenemos glicemia en ayuno mayor a 126, ¿no es cierto?, en 2 tomas, una glicemia 2 horas poscarga de glucosa, mayor a 200 miligramos por decilitro, y una hemoglobina glicosilada mayor a 6,5, pero dijimos que esto no lo íbamos a considerar. Y además, una glicemia con síntomas de diabetes mayor a 200 miligramos por decilitro. Ahí tenemos los diagnósticos. Puede que, de cierta manera, vamos a quedar en este limbo que se llama prediabetes, en caso de que los pacientes no cumplan con los criterios de diabetes mellitus. Pero estos estados prediabéticos los vamos a dejar para otro episodio, para que nos dirijamos principalmente en la diabetes. Pero en estos estados de prediabetes, como la glicemia en ayuno y la intolerancia a la glucosa, quiero que se queden con el concepto de que aquí ya hay una resistencia a la insulina. Entonces, para que la diabetes se presente, existe, o sea, la persona que tiene diabetes mellitus 2 presenta grados variables de resistencia a la insulina, pero que también requiere que exista una deficiencia en la producción de insulina que puede o no ser predominante, ¿ya? Si no existiese esta deficiencia pequeña en la producción de la insulina, estaríamos en estados prediabéticos, y eso ya sería como una intolerancia a la glucosa oral. ¿Qué es la resistencia a la insulina? Cuando hablamos de eso. La resistencia a la insulina es, bueno, si sabemos bien, la insulina es una hormona anabólica, la cual permite que los músculos y los tejidos ocupen la insulina, o sea, ocupen la glucosa, inhiben que los tejidos secreten ácidos grasos e inhiben también que el hígado convierta el glucógeno en glucosa. ¿Ya? ¿Cómo hacemos? Y esto pasa por distintas cosas, por distintas razones. ¿Cómo nosotros podemos diagnosticar la resistencia a la insulina? La resistencia a la insulina principalmente, el diagnóstico es clínico, ¿ya? Con acantosis nigricans, pacientes que tengan acantosis nigricans o que tengan acrocordones principalmente, y podemos pedir exámenes para confirmar, ¿ya? No necesariamente hay que confirmar con laboratorio de examen, el diagnóstico es clínico, pero puede que en algún momento, si bien nosotros tengamos ese concepto y digamos ya, miren, no hay que confirmarlo con exámenes, los pacientes igual llegan con el examen, también para nosotros es necesario a veces pedir este examen porque les puede dar tranquilidad a los pacientes, si bien nosotros estamos tranquilos de que el diagnóstico es, hay gente que necesita tener la objetividad de estos exámenes y ¿qué nos vamos a complicar? Siempre educar al paciente y que tome las decisiones informadas. Para confirmar la resistencia a la insulina, el valor de laboratorio y el examen de laboratorio más conocido es el OMA. Ya, el OMA es un índice de la glicemia en ayunas y la insulina basal que se toman en el mismo momento y tiene que dar sobre 2,5. Si bien hay estudios que dicen que no es el mejor índice para evaluar la resistencia a la insulina, se aconseja la curva de insulina, además asociada a una PTGO. Y acá les voy a dejar los valores para que después ustedes lo vean y puedan como revisarlo bien. Las diapositivas las van a tener por si acaso. Esta diapositiva, que es harto texto, no se pierdan leyéndola, nos dice cuáles son las recomendaciones que las instituciones académicas o las instituciones como que estudian diabetes nos recomiendan cuando nosotros vamos a hacer screening de esta patología, ¿ya? Y la US Preventive Service Task Force, que es una institución que nos recomienda a qué patologías o a qué condiciones hacer screening, yo lo encuentro súper buena. Nos recomienda que a los pacientes sobre 40 años y bajo 70 años con sobrepeso o obeso, habría que hacerles screening, ¿ya? Las recomendaciones de la guía mensal dice que a los pacientes con diabetes tipo 2
o sea, que hay que pesquisar la diabetes tipo 2 en pacientes mayores de 45 años asintomáticos o menores de 45 años con sobrepeso u obesidad. Si el resultado de la glicemia es menor a 100, se puede repetir la pesquisa cada 3 años. Y si el resultado es entre 100 y 126, hay que realizar una prueba de la tolerancia oral a la glucosa. ¿Ya? Si bien estas son indicaciones como académicas, nos vamos a topar también con el otro lado, de que la atención primaria realiza el EMPA. Habíamos hablado del EMPA, que es el médico, o sea, el examen médico preventivo del adulto, y la pesquisa de diabetes está dentro de estos objetivos. Entonces, ya basta con tener sobre 20 años para que te realicen el examen y puedan hacer el screening. Esas son estrategias más poblacionales, no son tan dirigidas a la persona como tal. Esta a nosotros nos puede ayudar para tomar decisiones como individuales con cada paciente. Entonces, cuando nosotros veamos pacientes, en atención primaria al menos, ya, salimos, egresamos, somos médicos, estamos en nuestros primeros días y no sabemos qué va a tener ese paciente que va a cruzar la puerta porque me puede tocar cualquier cosa. ¿Cuál es el setting de pacientes que vamos a tener nosotros que tengan diabetes? Son personas que fueron diagnosticadas por screening, que fue lo que vimos previamente. Son pacientes que pueden tener un debut y síntomas de diabetes. Podemos toparnos con pacientes que vengan por un control cardiovascular. Y podemos toparnos con pacientes que consultan por otras cosas. ¿Ya? Si bien son estos pacientes, quiero que se queden con el concepto y que no se les olvide nunca, que son pacientes que tienen diabetes. No siempre nos vamos a topar con diabetes. No viene la diabetes cruzando esa puerta a vernos. Por ende, tenemos que conocer bien en qué etapa del cambio vienen esos pacientes, qué tanta internalización de la enfermedad tienen, y por qué vienen a consultar, para nosotros poder darle las mejores atenciones y los mejores servicios, digamos, a estos pacientes, porque si ellos vienen por otra cosa y en verdad no les interesa la diabetes, vamos a tener que ver qué hacemos con ellos para poder, como digamos, interesarlos en su propia patología y poder hacer algo al respecto. Esto es súper importante, no lo enseñan en medicina interna. Este es el duelo de la enfermedad crónica. ¿Ya? No sé, aquí chiquillos necesito un poco de interacción, que me escriban en el chat. Si a alguno de ustedes le han hablado del duelo de la enfermedad crónica. A mí no. ¿No? ¿Alguien sí? Nunca, no. No. Bacán. Ya. ¿Y le han hablado del duelo en general? Como desde la psiquiatría, quizás como nos presentan las cosas. Ya, del duelo, sí, súper. Sí, algunos dicen Ya. que sí. Si bien a nosotros cuando nos hablan del duelo, acá hay una teorización de una psiquiatra que es Elizabeth Kubler-Ross, que tiene un libro muy bueno, que lo pueden encontrar. Ella es una doctora que estudió el duelo como en un hospicio. Antiguamente, en 1930, quizás estoy inventando el año, pero era muy antiguo, la fecha, la gente no hablaba de esto y en general la gente no suele hablar de esto. Entonces fue una doctora que dijo, ¿saben qué? Yo quiero tapificar, quiero ver qué pasa con el duelo y logró teorizar. Entonces, ¿qué pasa con el duelo? El duelo es la pérdida de algo, el estado por pérdida de algo. Si bien esto se estudió en la pérdida de una persona, de un ser querido, también lo podemos aplicar como para la pérdida de la salud. Cuando a una persona nosotros le diagnosticamos que tiene una enfermedad crónica, la persona ya sabe que ya no es una persona sana, que ya es una persona que tiene patologías crónicas. Entonces, todo lo que nosotros le digamos lo va a abordar de distintas maneras, ¿ya? Y esto, si bien la foto que tenemos acá en las etapas del duelo es una relación como lineal, ondulante, los pacientes pueden pasar desde una etapa a otra, devolverse a otra, volver a otra. No es necesariamente lineal como muestran todas las imágenes que buscamos en Google. Entonces, es importante esto, ¿por qué? Porque tenemos personas que nosotros les podemos decir que tienen diabetes y van a estar en una etapa de negación, de no, yo no tengo diabetes,
Y todo lo que nosotros le digamos intentemos como convencerlos de que tienen que venir al otro examen y que la alimentación, y le vamos a empezar a hablar de los carbohidratos complejos, de los carbohidratos simples, y la persona está en negación, en shock, y en verdad no va a pescar nada de lo que nosotros le digamos. Ya hasta podemos quedar como de desatinados con los pacientes, y los pacientes no van a volver nunca más con nosotros. Hay otros pacientes que pasan por la fase de ira, ¿ya? No necesariamente los pacientes se van a enojar con nosotros, sino que se van a enojar con ellos mismos, se van a enojar porque previamente no hicieron actividad física, porque no se cuidaron, porque la alimentación, y van a estar en esa situación de que por qué no puedo volver atrás si esto ya me lo diagnosticaron. Está la etapa de negociación, donde está este conflicto interno entre aceptarlo y entre ver las oportunidades de lo que pasa, y también de ver lo que uno está perdiendo. Está la fase de depresión. Tengo una amiga que le diagnosticaron diabetes a sus 32 años, y ella me contó que en su primer control con diabetes lloró todo el control. Que según ella probablemente fue la paciente loca, como ella me dijo, de la diabetóloga, porque lloró desde que le tomaron la presión, desde que le dijeron que tenía diabetes de nuevo, desde que le dieron todas las indicaciones, porque es joven, pues. Entonces, esa fase, entonces, tengamos como... Es importante, yo quiero que conozcan esto para que sepan que los pacientes están en distintos modos, en distintos moods. Y la fase de aceptación, donde los pacientes ya aceptan que tienen la diabetes, probablemente la mayoría que nos va a tocar van a llegar en aceptación, porque que nos toquen en esta otra fase del duelo es súper complejo para nosotros también. Y a lo mejor es más fácil y podemos seguir otros pasos y hacer otras atenciones, otras prestaciones, digamos, otras actividades. Entonces, ya aquí me estoy saltando la anamnesis, ¿no es cierto? Porque ya estamos como en la fase diagnóstica. Los objetivos de la evaluación, cuando nosotros vemos a los pacientes con diabetes, es importante al hacer esta evaluación clínica conocer el estado nutricional de las personas, determinar el grado de control metabólico previo que tenían antes y actual, investigar la existencia de si tienen complicaciones crónicas de la diabetes y en qué etapa se encuentran, investigar la presencia de enfermedades asociadas o concomitantes, investigar factores, acá está como los factores psicosociales que perjudiquen o dificulten la terapia. Recuerden que acá tenemos que analizar todos los determinantes sociales de los pacientes. Ya la tarea que teníamos previa de cuando estamos nosotros atendiendo a un paciente es más o menos conocer los factores psicosociales, los determinantes sociales de la población, del barrio, para que nos hagamos una idea más o menos de qué posibilidades tienen los pacientes, de qué ejes de desigualdad están predominando para poder acceder a una terapia, ¿ya? Tenemos que establecer objetivos terapéuticos a corto y mediano plazo con los pacientes y proponer un plan de manejo, ¿ya? Y acá es donde participa todo el equipo de atención primaria. En el manejo educativo, eso lo podemos ver con la enfermera, también lo vamos a ver con los nutricionistas. El apoyo psicológico lo podemos hacer todos nosotros, no hay que ser psicólogos. Tenemos que hacer un plan no farmacológico, un plan farmacológico, que ojalá esto lo conversemos a nivel de equipo, pero no hay tiempo para que lo podamos hacer. Y derivar en caso de que corresponda. Hicimos la anamnesis, ¿no es cierto? Las presentaciones anteriores, creo que anamnesis lo vimos en hipertensión arterial, donde hay hartas cositas que se pueden preguntar. En el examen físico, ¿no es cierto? Importante ver si los pacientes tienen signos de resistencia a la insulina, hacer un examen físico completo, incorporando acá en este caso el examen neurológico que no siempre se hace, hacer el examen del pie, ya siempre como reforzar eso, evaluar la piel de los pacientes, porque los diabéticos también tienen hartos problemas en la piel, y preguntarles siempre cuando hagan el examen físico si hay algo que les preocupa. Ya, dentro de los exámenes de laboratorio, siempre tienen que tener una glicemia en ayunas, una hemoglobina glicosilada, el perfil lipídico, la creatinina, para estimar la velocidad de filtración glomerular,
una orina completa y la microalbuminuria. Esos son como los exámenes que tienen que ir fijos. Y recordemos que más de la mitad de los pacientes tienen otras condiciones crónicas. Entonces, además, agregar las otras cosas que puedan tener. Y si bien ya una tarea era como tener este ojo de conocer en qué etapa del duelo estaban los pacientes, también tenemos que saber en qué etapa del cambio están, ¿verdad? La etapa del cambio es esta espiral que habíamos visto previamente y tenemos que ver si el paciente está en una etapa de precontemplación, si está en una etapa de contemplación, preparación, y saber de que los pacientes también pueden caer si ya estaban en una fase de mantención, a una de contemplación, e ir viendo eso porque eso nos va a ayudar a nosotros cómo desenvolvernos en la consulta, qué cosas resolver, a qué cosas hacer énfasis y cómo vamos a definir los planes posteriores. José, ahí me queda una duda. Sí. Por ejemplo, dentro del examen sería bueno pedirle como al tiro a lo mejor un fondo de ojo al paciente, o eso se hace como más adelante. Lo vamos a ver al tiro. Mira. En detección de las complicaciones. La pesquisa de retinopatía diabética. Palo blanco. Mira, idealmente toda persona que se le diagnostica debe tener un estudio de rutina. ¿Ya? Porque nosotros, si bien diagnosticamos a la persona, no sabemos si están en un comienzo de diabetes o si ya tienen diabetes hace mucho tiempo. Entonces tenemos que ver estas complicaciones vasculares. Según la guía GES del MinSal del 2010, entre un 6 a un 39%, igual es un rango bastante alto y variado, de las personas que tienen diabetes van a tener retinopatía al momento del diagnóstico. Y el screening en personas que no tienen retinopatía se hace cada 2 años. ¿Ya? Así que ideal, si ustedes ven a un paciente, siempre pedirle su fondo de ojo. ¿Cómo vamos a pesquisar? Bueno, antes de eso, importante saber que las complicaciones de la diabetes, ¿no es cierto?, y que nosotros tenemos que buscar dirigidamente en la consulta, son retinopatía diabética, ¿no es cierto?, problemas cardíacos, problemas renales y problemas a nivel de extremidades inferiores. La nefropatía diabética, según la guía MinSal también, del 2010, del 20 al 30% de las personas con diabetes tienen un daño renal al momento del diagnóstico, no es menor. Y es la principal causa de enfermedad renal crónica la diabetes. Es importante que cuando nosotros tengamos a nuestros pacientes en control o en diagnóstico, les pidamos una proteinuria, ya para determinar la función glomerular, y con esta nosotros vamos a ver cuál es la función renal. Y en este contexto hay que pedirle un RAC también para ver si es microalbuminuria. ¿Ya? Hematuria, en la orina completa, que es súper barato como examen, también podemos encontrar. Imágenes renales, también nos pueden indicar que hay daño renal, pero la imagen renal no está indicada como un examen que hay que pedir, a menos que estemos sospechando alguna malformación, algún problema en específico, pero de atención primaria nosotros no lo pedimos. ¿Cómo vamos a hacer el análisis y la pesquisa de la nefropatía diabética? Es a través de, pueden ser 2 exámenes, que yo les recomiendo que prioricen el RAC. Con esto vamos a ver si hay proteinuria, teniendo un RAC mayor o igual a 0,3. Si hay microalbuminuria, entre 300 y 300 miligramos, o sea, entre 30 y 300 miligramos día, pero en 2 tomas de 6 meses. O sea, si nosotros vemos a un paciente que tiene estos valores y sospechamos de microalbuminuria, tenemos que pedirle un control a 6 meses para ver cómo está esto. Y dejarlo siempre en el plan, porque puede que se haya visto con nosotros, puede que después no se vea con nosotros. Siempre pensar en que otra persona va a leer como el plan. Y en caso de que el paciente tenga un RAC menor a 30 miligramos día, hay que hacer un control cada 1 año. ¿Ya? Los pacientes que tengan una enfermedad renal crónica etapa 3B se derivan al nefrólogo. ¿Ya? Esto es importante derivar, es parte del GES de sospecha de enfermedad renal crónica. Ahora, si bien estamos hablando nosotros en la pesquisa de las complicaciones, cuando nosotros le decimos a los pacientes diabetes, ellos se acuerdan de la gente que han conocido con diabetes. Y la gente que conocían con diabetes era la gente que anteriormente tenía menos acceso a controles que ellos, tenían otros hábitos también, eran gente más, no sé, desde mi experiencia, quizás gente del campo,
gente que no se cuidaba tanto. Entonces, piensan el tiro, diabetes ceguera, diabetes amputación, diabetes diálisis. Siempre destacarles que tienen que bueno que se pilló en este momento porque tenemos la posibilidad de no llegar a eso. De eso se tratan los controles, de que evitemos esas complicaciones. Eso le hace súper bien a los pacientes, de darle esa posibilidad. Y también la pesquisa del pie diabético. El síndrome del pie diabético es definido por la OMS como la ulceración, infección o gangrena del pie asociado a neuropatía diabética con diferentes grados de enfermedad arterial periférica. ¿Ya? Más que nada acá yo quise hablar de la pesquisa del pie diabético. Yo creo que podemos tener una charla, una presentación completa de pie diabético. Los pacientes tienen distintos síntomas, desde que sienten calor en los pies, desde que sienten hormigueo, lesiones, podemos hablar de los cuidados del pie. Y pasa que en la atención primaria de repente se pesquisa el pie diabético. Y es como, y hay metas asociadas a eso. Entonces, hay que hacer una búsqueda activa, pero importante que no se queden con ese concepto de que hay que buscar los pies, o me llegó un pie diabético, porque encuentro que es una falta de respeto tremenda decirle así a los pacientes, oye, tengo un pie diabético, atiéndelo antes. Es como, póngale ojo a cómo nos expresamos, porque a la gente también le hace sentido y es distinto cómo uno se relaciona con ellos y cómo trata a los pacientes también. Y además que nosotros podemos ser líderes en los equipos también y la gente, esas cosas se copian. Las lesiones pueden corresponder a hiperkeratosis, deformidades osteoarticulares y otras, ¿ya? Y pueden llegar a ulceraciones activas en el pie. Como esto, acá recuerden que también trabajamos y en atención primaria tenemos la disponibilidad de podólogos y podólogas, ¿ya? Y que los pacientes diabéticos son los que tienen acceso más rápido a esto. Entonces, siempre también cuando veamos pacientes diabéticos en atención primaria, ver si tienen su control con podólogo al día. Miren, pensé que me iba a demorar más, o quizás me demoraba y no me he dado cuenta. Vamos a pasar a la segunda parte. Y para esta segunda parte que vamos a hablar de tratamiento farmacológico, vamos a darnos un break de 1 minuto a cronómetro. Así que si mientras en este break quieren ir a tomar agua o alguna cosita, es el momento. ¿Cómo los puedo ver aquí? Tengo que poner stop share. Sí, sí, ahí ¿Sí? los puedes ver a todos. ¿Pero se deja de grabar? No, yo sigo grabando. Ya, bacán. Démonos un break para que... Aquí, chiquillos, yo les recomiendo que pongan más atención porque si se ponen a escribir, se van a perder. Escriban los títulos nomás, si es que quieren. Porque para mí, por lo menos desde mi experiencia, cada vez que vi diabetes y hablábamos de los tratamientos farmacológicos, me tiraban una bomba de familias de antidiabéticos y me perdía. Y hasta ahora cuando hice la presentación tuve que revisar conceptos de nuevo, entonces la idea es que nos queden como algunas cosas como bien puntuales, porque de esto siempre nos vamos a tener que apoyar, a menos que seamos internistas y no sé, yo creo que hasta los internistas se apoyan. Entonces, respecto al tratamiento de las personas que tienen diabetes. Retomando, los pacientes que tienen diabetes son personas que vienen por distintas cosas, no necesariamente nos van a consultar por diabetes, son personas que tienen más de, la mitad tiene más de una condición crónica, ¿ya? Habría que ver, y está la estadística, pero no la busqué, no la puse, cuántos tienen sobrepeso y cuántos tienen obesidad, cuántos fuman. Por ende tenemos que ver los factores de riesgo. Yo creo que sería ideal, y yo siempre me pregunto, por eso les decía que en Honduras había un 6% de diabetes, y yo creo que mucho tiene que ver con el manejo de estos factores de riesgo. ¿Cuánta gente hará actividad física? ¿Cómo será la alimentación de estos pacientes? ¿Cómo será el consumo de grasa de estos pacientes? ¿Cómo manejarán el estrés? Eso es muy interesante a que lo investiguen. ¿Ya?
hablar más que nada, yo creo que en la presentación de hipertensión hablamos como en específico de cada factor de riesgo y ahora sería como repetirlo. Pero importante que acá se describe la diabetes como un factor de riesgo también. Entonces, dependiendo del tema que estemos conversando, la diabetes puede ser una enfermedad o la diabetes también puede ser un factor de riesgo. Así que se pueden considerar de ambas formas. José, ¿Sí? una duda, por ejemplo, si tenemos un paciente que es obeso, que fuma, que toma, es sedentario, ¿Mm? ¿atacamos todos los factores de riesgo al mismo tiempo o vamos como priorizando algunos? Mira, yo creo que puede pasar, eso va a pasar. Gracias, José, por la pregunta. Yo creo que lo primero de todo eso, cuando más o menos tengamos esta anamnesis, esta entrevista con las personas y empecemos a conocer sus factores de riesgo, recomendación es siempre preguntar con una intención exploratoria. Ya no sean así como detectives y ni que les pregunten como con respuestas de sí y no. Porque ahí la gente como que se va a asustar de que tú les vayas a asustar porque tú le decís, fuma, sí, ya, come grasas, sí. Como que hasta ellos mismos empiezan a darse cuenta de que tienen muchos factores de riesgo. Entonces yo creo que lo importante es primero como conocer bien a los pacientes o como ser bien amplios y darte cuenta cuál de estos factores de riesgo a medida de que vayan conversando le hace sentido para que tú puedas como decir, ya, al parecer este paciente está como en fase de acción aquí o fase de preparación. Aquí voy a atacar primero, porque si me pongo a hablarle del cigarro y me pongo a hablarle de la diabetes, me pongo a hablarle del colesterol, del alcohol y del estrés, no voy a agarrar nada. ¿Ya? Entonces, al final van a decir, hoy estoy súper mal, ya no voy a ir mal al médico porque me van a retar. ¿Cachai? Entonces, anda conociéndolo, anda preguntándole, anda acompañándolo y va a ir de a poco. Sí, recuerden que en la atención primaria, lo bueno y uno de los lemas que tiene la atención primaria es la continuidad. Si nosotros vamos a ver al paciente una vez, pucha, sería lo ideal que lo acompañemos durante todo su proceso. ¿Ya? Si bien no vamos a estar como durante toda su vida con ellos, eh, siempre quedarnos con ese concepto de que los podemos volver a citar, de que los podemos volver a ver, de que a lo mejor después lo vaya a ver en otro contexto, te lo vaya a topar. Esa es la idea del concepto. Entonces, si bien el paciente a lo mejor va a venir contigo al control de diabetes, él ya sabe que viene por la diabetes. Entonces hablen de eso. ¿Ya? Siempre pesquisar el tabaquismo, pero siempre la mirada es, más que hablar de la diabetes, de la hipertensión, hablemos de lo macro, hablemos de cómo se está alimentando, cómo está haciendo actividad física, cómo se está relacionando con su familia, cómo está como medicina del estilo de vida. Siempre le doy, hijo, yo medicina del estilo de vida porque siento que con eso vamos a abordar, más que una enfermedad, vamos a abordar todos los factores de riesgo. Que a la gente le haga sentido. Okay. Con respecto al control glicémico, ya, estas son las metas que nosotros tenemos que tener con los pacientes. En menores de 65 años sin comorbilidad se considera una meta una hemoglobina glicosilada de 6,5. ¿Ya? En menores de 60 años. Ahora, ¿qué pasa con los adultos mayores? Los adultos mayores tienen distintas metas. ¿Ya? Y acá les voy a dejar como para que les quede más o menos grabado, la persona mayor frágil, les podemos pedir hasta 8 de hemoglobina glicosilada. Así que no seamos tan extremos o no seamos tan rígidos cuando vayamos a ver a estos pacientes. ¿Ya? Y aquí también, y esto queda mucho porque no te lo preguntan como en ninguna parte en específico, pero queda mucho a criterio de si es una persona mayor sana, si es una persona mayor como frágil, si es una persona mayor enferma. ¿Ya? ¿Y por qué la persona mayor enferma, si bien nosotros podemos ser súper paliativos, acompañarlo en estos síntomas o sea, acompañarlos quizás en el fin de su vida? Porque es importante que tenga una glicosilada menos de 8,5, porque si tener más que eso se asocia a un riesgo de síntomas de diabetes descompensada. ¿Ya? Y ahí podrían tener glucosuria, deshidratación, mayor prevalencia de infecciones del tracto urinario. Y se recomienda, por lo menos una recomendación de tipo A de la guía ALAD, y la ALAD de la Asociación Latinoamericana de Diabetes, es el beneficio del automonitoreo. Ya, si bien como hablábamos del automonitoreo en hipertensión, que sería bueno que los pacientes
se tomen la presión en la casa, a pesar de que no está tan validado, no es tan rígido como lo que nosotros vamos a hacer en la consulta. En los pacientes no insulino requirientes se recomienda el automonitoreo cuando están iniciando o cuando se están ajustando a la medicación para que ellos tengan esta percepción del control y cómo se va comportando su cuerpo con la alimentación y el tratamiento. Y cuando los pacientes deseen entender mejor los factores asociados con oscilaciones de su glicemia. ¿Qué es lo que tenemos que tener presente cuando recomendemos el automonitoreo? Es que el paciente se tiene que comprar el hemogluco, se tiene que comprar la cinta, y eso es caro, y estar pinchándose el dedo causa mucha molestia, ¿ya? O quizás para algunos no, pero ya es molesto, ya es un daño que estamos haciendo. Y en pacientes con insulina, el automonitoreo es parte esencial en el tratamiento. Aquí les estoy, a mí no me auspicia ninguna marca, menos a Kuchek. Pero aquí les estoy mostrando más o menos un precio de cuánto cuestan los hemoglucos, ¿ya? Para que le recomienden a los pacientes. O si alguno les pregunta, ¿por qué les van a preguntar? También, como para que tengan presente de que uno puede hacer proyectos en atención primaria y quizás tener cierta cantidad de hemoglucos y prestárselo a los pacientes que están siendo recién diagnosticados. Yo sé que hay otras comunas donde a los pacientes los diagnostican de diabetes, que están en Providencia, al parecer les regalan uno. Bacán, pues, bacán que te vayáis con uno porque así aseguráis mucho más la adherencia que otras comunas quizás no van a tener este implemento, esta facilidad. Pero estos son los precios. Si bien a veces la máquina es más barata, a veces las cintas son mucho más caras. Entonces ese es el enganche también que tienen las empresas, de que te venden quizás la máquina un poco más barata y las cintas son más caras. Por ejemplo, acá tenemos uno que cuesta 105.000 pesos y que te venden la máquina. Mira, de hecho acá está. En los dos rojitos de abajo, la máquina en una cuesta 34.000 y en la otra con 110 cintas cuesta 105.000 pesos. Entonces, ojo también, más o menos, de conocer cuánto cuestan las cosas. Hay ciertos convenios de FONASA con farmacias que son de grandes cadenas que también tienen como sus convenios que son más baratos, pero para que lo estén averiguando. Los pacientes que tienen diabetes, que les diagnosticamos diabetes, es importante la consejería, ¿ya? La consejería es importante que la consideremos de dos maneras. Pregunta, ¿algunos de ustedes en sus universidades han tenido sesiones de consejería? Si bien yo sé que la enseñan, pero han tenido talleres de cómo hacer consejería, como que han entrado en ese detalle, No, nosotros no por lo ¿no? menos. La Autalca no. Chiquillo, aquí necesito participación de todos los que me contaron. La de O'Higgins. Tuve 8 ramos de salud comunitaria. Oh, ya. La Católica del Norte, la UCM, estaba la Chile. No consejería en específico, la UNAF, la FLAN. Pero si hacemos talleres con actores sobre cómo dar malas noticias. Hizo un curso de consejería. Muy bien, María Valga. Te matearon, María Valga. Pero miren, acá María Valga es... Bueno, yo le había contado ya que María Valga, no sé si estuvo cuando la presenté, pero es compañera amiga del trabajo. Ella es nutricionista. Hay que hacer cursos de consejería, parece, porque parece que las universidades no nos enseñan cómo hacer las consejerías. Yo creo que eso sería súper bueno que incorporemos en las mallas de las universidades. ¿Por qué? Porque la consejería a uno la tiene como herramienta, pero ahora van a salir prontamente algunas directrices de que se dé un tiempo determinado para que el paciente sea citado a consejería. La consejería va a tener un espacio de tiempo. ¿Y de qué se trata la consejería? Donde nosotros, como profesionales, y esto lo puede hacer cualquier profesional de la salud, de acompañar a estos pacientes y hacer, de cierta manera, prestar ayuda. Consejería viene de prestar ayuda, de nosotros ver cuáles son principalmente la ambivalencia que tienen los pacientes, de por qué, si bien tienen el conocimiento de una cosa y saben que pueden hacer otra cosa, ¿por qué no la hacen? Y ayudar a resolver esas cosas. Estoy hablando muy en macro. Y ahí es súper importante que tengamos conceptos de entrevista motivacional,
que la entrevista motivacional es la que nos ayuda a ver este espiral de las etapas del cambio. Entonces, si bien mucha gente o otros profesionales tienen el concepto de que la consejería es la educación, y sí, yo le hice la consejería y agregan, así cuando le hice consejería, de repente, y esto pasa porque yo creo que tampoco está normado desde el mismo sistema de salud, uno ve la evolución de los pacientes en 20 minutos y tiene como consejería en actividad física, consejería en tabaquismo, consejería en alimentación, en 15 minutos. Eso no son consejerías. ¿Ya? La consejería es que hablemos de un tema en específico y que nosotros le ayudemos y que incitemos a que los pacientes den sus propias respuestas para poder hacer algún cambio en su hábito. ¿Ya? Así que la invitación sería que aprendan un poquito más de consejería y si podemos hacer algo ahí después con IFIMSA, podemos hacer algunos talleres buenos. Entonces, considerar la consejería como una herramienta y también como una consulta. Yo creo que muchos de los pacientes no tienen buena adherencia porque no han tenido este espacio. Porque te hacen la educación, porque te diagnosticaron, porque te están dando tratamiento, pero nunca han tenido este espacio para conversar de por qué es importante cuidarse y por qué no lo están haciendo. Yo creo que es un espacio de invitación para pensar, para pensarse. Así que ahí, tienen que ponerlo en un post-it. La Task Force también recomienda la consejería, ¿ya? Y recomienda la consejería fuertemente, bueno, en grado B, en pacientes que tienen sobrepeso y obesidad, ¿ya? Bueno, ya esos son factores de riesgo cardiovascular, y con la consejería podemos hacer, hablar sobre los factores de riesgo con respecto al comportamiento, a los hábitos. Y da una recomendación de tipo C en los adultos que no tienen obesidad y que no tienen otros factores de riesgo. ¿Ya? Porque ¿de qué van a hablar en este caso? Por eso yo creo que no la recomiendo. ¿Ya? Entonces, vimos los factores de riesgo, ¿no es cierto? Ojalá hayamos tenido este espacio para consejería y créanme que los pacientes lo van a agradecer mucho porque van a sentir que ustedes son muy preocupados por ellos y en verdad lo están haciendo porque lo tienen que hacer. Y una de las indicaciones buenas es el ejercicio, ¿no es cierto? Los pacientes tienen que hacer ejercicio porque el cuerpo humano está hecho para hacer ejercicio, porque el cuerpo humano antes cazaba, así se desarrolló, antes tenía que caminar mucho, tenía que hacer grandes esfuerzos y después de que nos, digamos, modernizamos, esto ya disminuyó como de una manera drástica porque tenemos todo asequible. Entonces, hay un estudio que muestra aquí la Journal de Nutrición, de Ejercicio, Nutrición y Bioquímica, creo que habla de los NEAT y los EAT. ¿Ya? Los NEAT son el Non-Exercise Activity Thermogenesis. ¿Qué son esto? No hablan de ejercicio físico como tal, sino que hablan de hacer cosas que aumenten como nuestro gasto calórico diario. ¿Ya? Las recomendaciones de esto es, por ejemplo, subir la escalera. Ya antes de ver este paper, que lo vi en un curso de medicina del estilo de vida, yo decía, ya, filo, si con 4 escaleras no voy a bajar de peso. Pero si esto lo haces todos los días y lo incorporas a tu actividad física, sí va a aumentar el gasto calórico que vaya a tener. Incorporándolo a bajarte quizá un paradero antes de la micro si vivís en un espacio seguro. Si tenéis tiempo para caminar también. Uno de los ejercicios que más gasta energía es acompañar a los niños chicos a jugar a una plaza, estar corriendo como detrás de los niñitos y jugar con ellos. Quizás en la oficina realizar llamadas telefónicas de pie. Todas estas cosas que son como tan mínimas van sumando y aumentan el gasto calórico. Partir por eso, quizás. ¿Alguien Y ya los levantó la pacientes que manito? ya... ¿Sí? ¿Vicente? ¿No quién levanta la manito? No sé si puede hablar ahora. ¿Quién levantó la mano? ¿O fue de casualidad? No sé. ¿O estaba saludando? Parece ¿No? que no. Si fui yo, fue por accidente, perdón. Ah, dale. Ah, hola Vicente. Ya. Entonces, ejercicio, si vamos a recomendar, veamos en qué etapa está el paciente y qué posibilidades tiene. Siempre ejercicio el que esté dentro de las posibilidades. No mandemos a nadie a la piscina porque ni siquiera sabemos si hay piscina en el barrio. Punto 1. Si sabe nadar, si se quiere poner un traje de baño.
Y siempre pedirles que realicen más de que el que realiza ahora. Siempre hay que reforzar esto. Sí, es que es súper bueno hacer ejercicio, siempre el estímulo positivo ahí, porque el ejercicio es bueno. Y es verdad que es bueno. Y una forma de indicar el ejercicio, hay como un acrónimo que es el FitPro, ¿ya? Que es ejercicio en frecuencia, cuántas veces a la semana, intensidad, más o menos como con qué intensidad. ¿Se acuerdan que habíamos visto esto de los 220 menos la edad, que era la frecuencia cardíaca cuando estuviese en ejercicio de actividad máxima? O pueden decirle a la gente, haga ejercicio hasta que no pueda como hablar de corrido, como que se agote un poquito con el ejercicio. ¿Cuánto tiempo y qué tipo de ejercicio? Y siempre el ejercicio tiene que ser progresivo. Si lo hiciste una vez la primera semana, felicitaciones. Siempre de a poco, porque si lo vaya a hacer al tiro y no hacía ejercicio, vaya a decaer ahí y eso no va a funcionar. Lo digo por experiencia propia. Hasta que se sienta que se va a morir, sí. Quizás, pero a lo mejor no le exijamos tanto porque son diabéticos, a lo mejor están con una hipoglicemia y les estamos exigiendo a los pacientes. Con respecto aquí al ejercicio, no se pierdan en este cuadro, pero sí es importante saber, más que nada les muestro esto porque hay evidencia y que está estudiado de que los pacientes les podemos pedir que hagan ejercicio. En los diabéticos acá se habla de mediana, de leve a moderada intensidad, quizás un 40 o un 60% de la frecuencia cardíaca máxima. Se recomienda el caminar, bicicleta, aeróbica acuática, caminar en el agua. Igual son ejercicios que no todos pueden acceder. O ejercicio incidental, dice. Ejercicios de resistencia. Y también ejercicios de yoga, propioceptivo y facilitaciones neuromusculares. Importante acá, chiquillos, los pacientes que usan insulina, se les recomienda, o sea, no se recomienda que si se inyectaron en la pierna, hagan ejercicios de pierna ese día. Ya, como que si se inyectaron en el músculo, que no lo ocupen al hacer ejercicio. El paciente que no haga ejercicio si comió recién, porque va a ser hipoglicemia. Los pacientes que tuviesen alguna retinopatía diabética, no pedirles que hagan ejercicios de mucha fuerza, porque eso puede incitar a un desprendimiento de retina. Y los pacientes que tienen neuropatía diabética, se recomienda que tampoco hagan ejercicios como de levantamiento, ¿ya? Al parecer también sería como por la propia excepción de los pacientes y la inestabilidad. Ahora, recomendaciones en la alimentación. Cuando dije que, o sea, cuando habíamos quedado con los chiquillos de que íbamos a hacer la presentación de diabetes, me dio mucho susto esta parte, porque esto es un tema de los nutricionistas, y los nutricionistas es importante que nosotros trabajemos con ellos, porque a veces pasa que los médicos le creen, o sea, los pacientes le creen más a los médicos y los médicos no cachamos nada de nutrición. Entonces, siempre nosotros inculcarle a los pacientes de que es súper importante que estamos trabajando como equipo con el nutricionista, que vamos a hablar de ellos, de que vamos a siempre trabajar en conjunto con ellos. Y a pesar de que ese tema también podemos quedarnos con la sensación de, lo ven los nutricionistas, yo no voy a hablar de este tema, es importante que nosotros reforcemos ciertas cosas, ¿ya? No sé si han visto como esta categorización de los alimentos, yo la conocí hace súper poco, de los mínimamente procesados, de los como regularmente procesados y de los ultraprocesados. No sé si alguno lo ha visto en la universidad o por sus experiencias, que ahora hay más acceso al conocimiento. ¿No? Ya miren, la recomendación es siempre dejar los ultraprocesados, los alimentos ultraprocesados. A ver, aquí me escribieron. Sí, súper. Ya, la recomendación es siempre dejar el ultraprocesado. Acá yo puse una foto de la avena. Tenemos como mínimamente procesado de la avena, como entera, digamos. Tenemos como, digamos, como regularmente procesados, como esta harina de avena, y los ultraprocesados son las barritas de avena. ¿Ya? Siempre recomendar, y en general, como con todo tipo de alimentación, y yo creo que un enemigo de la alimentación de como los humanos en este momento, a pesar de que nos ayudan mucho con la disponibilidad y el tiempo, un enemigo para nuestra salud, los alimentos ultraprocesados, ¿ya? Porque si bien te venden la barrita de avena, no es solo avena.
viene con preservante, viene con más azúcar, viene con saborizante, viene con, si leemos atrás qué cosas trae muchas cosas. Al final todas esas cosas son las que quizás no están estudiadas, o sí están estudiadas, pero no hay tanta información, que puedan ser como súper dañinas para nosotros. Y además los alimentos ultraprocesados tienen alta cantidad de azúcares, de sal, de grasas también, que podemos incitar a los pacientes a que tengan una alimentación mínimamente procesada, una alimentación más natural, y con eso también invita y se abre todo un espacio del cocinar, ¿ya? Y de la alimentación más consciente, de que no es lo mismo comerte como tu propia barrita de cereal que tú hiciste a una barrita de cereal que tú compraste. Viene como todo este ejercicio del pensar lo que uno está comiendo, y ahí se abre como todo un mundo en la alimentación, ¿ya? Pero como tips, súper importante que le digamos a la gente que evite los alimentos ultraprocesados. Y con respecto a la alimentación, rompamos el mito aquí en el chat. Y uno gasta energía NIT cocinando, sí. Sobre todo yo, que tengo que mirar la olla todo el día, todo el rato mientras cocino, no la puedo dejar sola. Con respecto a la alimentación, rompamos el mito de que los pacientes no tienen que comer carbohidratos. Eso es mentira, ¿ya? Se recomiendan que los pacientes coman y que las personas coman carbohidratos de bajo índice glicémico, que estos son los carbohidratos integrales, ya que tienen de particular los alimentos integrales, que una vez que nosotros los ingerimos, se demora mucho más en procesarse y la liberación de glucosa va siendo más paulatina y más prolongada. ¿Ya? Recomendaciones de María Olga, que nos está acompañando, es que hagamos esta mezcla de, bueno, que lo hacen ellos en verdad, los nutricionistas, porque tienen todas las pautas y los conocimientos, de mezclar carbohidratos de alta complejidad, que esos serían como los de bajo índice glicémico, con carbohidratos de alto índice glicémico, pero en menor cantidad, para que tengan mayor disponibilidad de que lo comimos, ¿ya? Para que no queden con esta sensación las personas como de que comieron, no sé, pues, pasta integral y que quedaron con hambre porque como que les falta lo dulce. Eso dulce después del almuerzo es como lo del alto índice glicémico. Entonces, cuando queden con esa sensación después del almuerzo es porque comieron cosas como con bajo índice glicémico. Quizá ahí hay que saber hacer las mezclas, ¿ya? La alimentación de los pacientes con diabéticos tienen que tener entre un 50 y un 60% de carbohidratos. Idealmente carbohidratos complejos. Se recomienda la cocción al dente de estos alimentos, de la papa, de las pastas, del arroz, porque con esto también es más difícil para el cuerpo como procesarlo y tener mayor biodisponibilidad. ¿Ya? Ojo con las porciones. Mi mamá, la porción de mi mamá de tallarines es un volcán de tallarines, es un volcán de puré. Y yo creo que para la mayoría de las personas, entonces, hablar de las porciones, enseñarles. Porque esto yo lo aprendí en la universidad. Si no, yo hubiese comido siempre el volcán de puré. Y ojo con la B12, los pacientes que ocupan metformina, se puede ver alterada la absorción de la vitamina B12. Y enseñar la porción de la marraqueta. Sí, enseñar la porción de la marraqueta, pero aquí podemos caer en discusiones de qué es una marraqueta, media marraqueta, y vamos a caer en una discusión eterna de cuántos dientes son. Pero sí, es verdad. Pan batido también me dicen de la quinta región, al parecer. Yo le digo marraqueta. Pan francés. Ya, entonces, importante, siempre reforzar el ejercicio, siempre reforzar la alimentación, los factores de riesgo cardiovasculares que tenemos. Yo creo que con eso, en un paciente, es un 75% de la consulta, ya, de las indicaciones. Porque si ya vamos a pasar a los fármacos, la mayoría de las veces son para pelear contra sus estilos de vida. Que ahí está esa ambivalencia de que tú le estás dando fármacos porque tú creéis que no van a pescar, pero enséñenles, explíquenles, aconsejenlos, prestenle ayuda, para que puedan tomar estas decisiones y fomentar lo otro, porque si bien no se van a enfermar de la diabetes, se van a enfermar de otra cosa.
Como fármacos orales, aquí ya viene una bomba de información, diría yo, pero les dejé esta tabla abajito para que tengan los conceptos de más o menos cuánto bajarían en porcentaje la hemoglobina glicosilada cada fármaco. No sé si hasta ahí hay dudas antes de esto, porque aquí voy a dar un listado de cosas y la idea es que más o menos les queden algunas cosas grabadas nomás porque es harto. No sé si tienen alguna duda. Ya, previo a No, esto, ninguna. súper, gracias. Previo a esto, les cuento que no vamos a hablar de insulina, ¿ya? Vamos a hablar de fármacos orales. Al hablar de insulina, yo creo que podemos hacer talleres también de insulinoterapia. Les voy a dejar una recomendación de un mini paper chiquitito, que lo pueden leer caminando, no sé. Que es súper bueno para que esto lo oriente, el que queda como con ganas de revisar esto pronto. Pero hablar de insulina ya es un tema también como súper profundo. Entonces, hay familias de fármacos, igual que como para tratar distintas enfermedades, acá está la familia de fármacos antidiabéticos o hipoglicemiantes, ¿verdad? Y están las biguanidas, que su medicamento estrella es la metformina, ¿ya? La metformina es un medicamento insulino sensibilizador, y es importante de que sepan de que disminuye la hemoglobina glicosilada entre un 1 y 2% dependiendo de la dosis, y puede ayudar a la disminución de un peso entre 0,5 y 2 kilos promedio. ¿Ya? La metformina la tenemos en dos presentaciones. Está la metformina de liberación como rápida y está la metformina de acción prolongada. Los medicamentos, si bien a mí me dijeron en la universidad que la metformina como que no causaba síntomas gastrointestinales o que todas las metforminas eran buenas, ¿en cuánto tiempo de tratamiento disminuye la hemoglobina glicosilada? Mira, yo creo que para ir midiendo efectividad, el examen es cada 3 meses de la hemoglobina glicosilada. ¿Ya? Esto tiene que ver con el recambio de los glóbulos rojos. Entonces, siempre ese es como el tiempo mínimo. ¿Ya? Si bien le vamos a dejar la metformina y hay que ir viendo, no piensen en que se las van a ir sacando a medida de que ya estén como un año controlados, o que ahí hay que ir regulándolo de a poco, pero son 3 meses. Importante, chiquillos, estos tips de la metformina es que la metformina está la de rápida disponibilidad, hay metforminas que vienen recubiertas, ¿ya? Y la metformina recubierta disminuye los efectos adversos gastrointestinales, y está la metformina de acción prolongada, que también disminuye en mayor cantidad estos efectos adversos que tienen. Y como siempre digo, hay que conocer los efectos adversos de todos los medicamentos. Pero no nos pongamos ansiosos, si los vamos a aprender de a poco. Respecto a los efectos adversos, entonces, mayoritariamente están los síntomas digestivos: dolor abdominal, diarrea, náuseas, como dispepsia. Y hay que reducir la metformina a la mitad en los pacientes que tienen una enfermedad renal crónica 3B, y está contraindicada en los que tienen enfermedad renal crónica 4 y 5, enfermedad hepática avanzada e insuficiencia cardíaca severa. La metformina, bueno, la podemos dejar en 3 tomas, y también disminuye los síntomas gastrointestinales cuando ustedes la recomiendan con la comida, ya que se la tomen con las comidas. Y le pueden dejar de 850, de 1000. La de acción prolongada, cuando ya los pacientes tienen mala tolerancia, le pueden dejar esa también. Ahora en los SFAM va a empezar a haber acceso a estas también, pero es importante que la conozcan. Aquí les dejo esta tabla porque es súper importante que conozcamos los precios de los medicamentos, y esto los va a quedar guardado a ustedes. Esta la saqué de Salcobran, pero no me auspicia. La metformina vale aproximadamente, bueno, si bien la dan en el CESFAM de los pacientes que son diabéticos porque tienen acceso a esta por el GES, cuesta aproximadamente, vemos aquí un precio de 2.000 hasta 5.000 pesos. Acá hay una marca que vemos que acá está, tenemos la B, una que está con el paréntesis la B, ¿verdad? Y tenemos una que tiene un paréntesis la R, esas son las recubiertas, ¿ya? Y también hay en distintas dosis y están sus respectivos precios, y también están las XR, ¿no es cierto?, ahí, con sus dosis respectivas y el precio, más o menos para que se hagan la idea de cuánto cuestan los medicamentos.
Esta es una tabla gigante, es para que quede para ustedes. Es de la ADA, de la Asociación Americana de Diabetes, y nos dice más o menos cómo nosotros nos vamos a ordenarnos con todas estas familias de medicamentos. ¿Y por qué le hablé primero de la metformina? Porque la metformina es la primera línea, ¿ya? En caso de que los pacientes tengan mala tolerancia a la metformina, se recomiendan cualquiera de los otros que vamos a hablar ahora como primero. Por eso les quise mostrar este cuadro gigante, no para abrumarlo ni que intenten leerlo, pero si, no sé si se ve el mouse acá, pueden partir con un inhibidor del DPP4, pueden partir con un GLP-1, con un SLGT2, pueden partir con las sulfonilurias, como que pueden partir con cualquier otro medicamento igual. Una duda. ¿Sí? ¿Disponibilidad en CEFAM real de estos medicamentos? Esos son los que vamos a ver ahora. Ah, Tenemos ya. la metformina, ¿ya? Gracias. En CESFAM tenemos disponibilidad real de la metformina y tenemos disponibilidad de la glibenclamida. ¿Ya? Son esos dos, que son los orales. Y el otro es la insulina. Entonces son pocas las posibilidades que tenemos. Pero por eso quise tocarles también uno más, para que lo conozcan, porque la gente puede tener acceso y es más fácil. Y además, estas son las recomendaciones gringas. Entonces, no son las recomendaciones chilenas. De las sulfonilurias, la única que nosotros tenemos acá es la glibenclamida, así que no se aprendan la biguanida ni la sulfonilurias. Ya, está la metformina y está la glibenclamida. Esa es una insulina secretora, disminuye la hemoglobina glicosilada entre 1 y 2%, también dependiendo de la dosis. Está contraindicada, chiquillos, en adultos mayores. ¿Ya? Estas generan hipoglicemia, son fuertes hipoglicemiantes. ¿Ya? Así que ojo con eso. Y la dosis máxima de la glibenclamida es 20 miligramos día. O sea, pueden dejar 10 miligramos cada 12 horas o 10 miligramos quizás cada 8 horas separados, pero tratar tampoco de no dejarla en la noche, porque esto puede hacer síntomas de hipoglicemia que la gente no se van a dar cuenta o quizás que puede pasar. Contraindicaciones, al igual que en la metformina, la insuficiencia renal, la insuficiencia hepática, embarazo y lactancia. Y aquí le puse asterisco a los adultos mayores, ¿ya? Que no estaba como anotada, pero súper importante y que nosotros se la saquemos. Y los efectos adversos son hipoglicemia, como les dije, síntomas gastrointestinales, reacciones cutáneas y aumento de peso, ¿ya? Y el precio, a pesar de que también les cuento que la glibenclamida la dan en el CESFAM, porque sí que es, el precio es súper barato, 30 comprimidos, 400 pesos. Y la misma tabla para decirles que pueden partir, pues, si bien acá, por ejemplo, el cuadrito verde donde dice que como que el costo, si vamos a ver el costo primero, al cual pueden acceder los pacientes, si vamos a privilegiar ese criterio, recomiendan que partamos con metformina y después una glibenclamida, ¿ya? También nos hablan de las tiazolinglipionas. No hay en Chile. La búsqueda. Y tenemos los inhibidores de la DPP4, ¿ya? Que es la vildagliptina, la sitagliptina y la linagliptina, ¿ya? Estos medicamentos nosotros no los tenemos en atención primaria. Se pueden usar como monoterapia, pero principalmente sería ideal asociarlos como metformina, ¿ya? Las gliptinas de monoterapia reducen aproximadamente un 0,8 la hemoglobina glicosilada y disminuye la glicemia en ayuno y postprandial y no modifica el peso corporal. Las dosis están ahí para que las conozcan. Y bueno, acá les dejo como el efecto más fisiológico para que tengan como claro qué hace, porque funciona como a distintos niveles. Y en respecto a los efectos adversos que es importante conocer, son bien toleradas, ¿ya? Pero se han descrito algunos casos de pancreatitis, de infecciones urinarias, porque al parecer hay más glucosuria, y de vasculitis cutáneas con el uso de sitagliptina, ¿ya? Y en el caso de ocupar vildagliptina se deben realizar pruebas hepáticas previas a su uso y luego cada 3 meses durante el primer año. De las recomendaciones con estos medicamentos que no lo tenemos en atención primaria, la recomendación, chiquillos, chiquillas, es que averigüen cuando lleguen a cualquier lugar si hay farmacia comunitaria. Las farmacias comunitarias tienen estos medicamentos y son más baratos, ¿ya?
Y estos son los precios. Ya tenemos el de la vildagliptina, precios que van entre los 24.000 pesos, 22.000 pesos aproximadamente, y si se dan cuenta, vienen 28 comprimidos, ni siquiera para el mes. Les pusieron 28. Entonces, esto sería un comprimido al día. ¿Ya? Así que también hay que saber el precio que tienen. Pero este es en una farmacia de grandes cadenas. La y lo ordené de menor a mayor. La sitagliptina, que es conocida como el Hanumet y el Januvia, también pues, vienen de 28 comprimidos a 30.000 pesos. El de 56 comprimidos viene a 51.000 pesos, que no es menor, no es menor. Pero también se los dejo ahí para que conozcan más o menos y hay pacientes que de verdad no quieren pasar a la insulina y ellos se ponen las pilas y se compran este medicamento y se portan mejor y les va bien, después se lo disminuís porque se portaron mejor. Así que igual es una gran oportunidad, ¿ya? Y también digo, se portaron mejor porque se portaron mejor con ellos. Ellos no se tienen que portar mejor para nosotros. Y la linagliptina, que este es un medicamento que yo he escuchado de pacientes que le ha hecho súper bien, y de una amiga que es nutrióloga que también me la recomendó, que es el Trayenta. Ya el Trayenta igual es súper caro. Cuesta 44.000 pesos. Y es la linagliptina que es del mismo grupo. Dentro de este supercuadro, ya hay otros medicamentos que son inyectables, que eso ya los van a ver los internistas, los van a ver los diabetólogos. Nosotros en atención primaria, pucha, les recomiendo que no dejemos esos medicamentos nosotros. Ya están los dos medicamentos asequibles en atención primaria, uno donde los pacientes tienen que hacer grandes esfuerzos, siempre averiguar en la comunitaria, y después lo otro es pasar a la insulina. Entonces, esta es la guía GES de diabetes y nos recomienda en qué etapas dividirnos. Entonces, vamos a ver al paciente. Una vez que ya está diagnosticado, la etapa 1 es cambio en los estilos de vida, que aquí lo dicen una vez y es como que se asume que es súper rápido, y en verdad yo creo que esto es de lo más difícil porque tomar pastillas es súper fácil. Siempre potenciar el cambio del estilo de vida y se asocia que la etapa 1 dar metformina. ¿Ya? En caso de que haya contraindicación a la metformina, dar cualquiera de los otros medicamentos. Ojo que la glibenclamida genera harta hipoglicemia, así que siempre recomendar todos estos medicamentos que los tomen con las comidas. Se hace un control, se le hace seguimiento, quizás no es necesario que lo sigan a los 3 meses y que sepan recién del paciente a los 3 meses, cítenlo un mes después y vean cómo van. Los pueden ir acompañando, les pueden ir dando recomendaciones, resolver dudas. Ahora que apareció la telemedicina y de que estamos en modo pandemia, surgió, y yo creo que es para quedarse, como el seguimiento telefónico de los pacientes, el seguimiento por telemedicina, y según el resultado de la hemoglobina glicosilada con respecto al tratamiento de la diabetes, esto nos va a determinar más o menos qué vamos a hacer. ¿Ya? Si la hemoglobina glicosilada es menor a 5, continuar con el mismo tratamiento y reforzar el estilo de vida, felicitar a los pacientes si hicieron un cambio. En caso de que la hemoglobina glicosilada sea de 7 a 9, agregar otro medicamento y hacer un seguimiento, ¿ya? Siempre también conversándole a los pacientes para que ellos tomen las decisiones informadas. Y la hemoglobina glicosilada mayor a 9 se recomienda que ocupe el paciente quizás pasar a insulina. A veces los pacientes tienen el primer encuentro con nosotros le dijimos, ya sabe qué, tiene criterio de insulina, conversen del tema y cítenlo para después para iniciar la insulina, no le inicien la insulina al tiro porque acuérdense de las fases del duelo de la enfermedad crónica, como que a alguien le dejen insulina, todo un duelo, una etapa de shock, de negación, de depresión. Así que siempre apelen a que el paciente lo pueden seguir viendo. ¿Ya? Recomendación, la insulina se puede usar con metformina, no así con glibenclamida. ¿Ya? Suspender la glibenclamida, y si al paciente lo teníamos con estos inhibidores de la DPP4, si bien en ninguna parte dice que hay que suspenderlo, yo creo que sería mejor que ya no le digamos que lo compre y dejemos con metformina y con insulina. ¿Ya?
porque lo vamos a tener con más fármacos, va a seguir gastando plata, y quizás con la insulina podemos subir un poquito más las unidades y vamos a tener un mejor control. Tengo una consulta. ¿Sí? Hay pacientes que por nada del mundo, pero que por nada del mundo quieren iniciar insulina. ¿Mm? ¿Cómo manejamos a ese paciente que después de varias consultas intentando convencerlo de que tiene que iniciarse la insulina, no quiere y se niega a iniciar la insulina? Tenés que sacar la jeringa de tu estuche y se la enterrayas. Y decirle que no pasa nada. No. Tenés que preguntarle por qué no. Punto uno. Punto uno es preguntarle por qué no, como que qué pasa, cuáles son sus miedos, y quizás ahí hay una muy buena oportunidad para citar la consejería y educación. ¿Ya? Siempre no lo quieren hacer porque es miedo a algo. ¿Ya? Entonces los espacios de la consejería son un muy buen espacio para conversar respecto a esto. Contarle de todas las posibilidades que tienen y que sepa que si no va a ocupar la insulina, como que a qué riesgo se somete. ¿Ya? En algún momento, y yo creo que como dentro de mis recomendaciones, es que nosotros también sepamos y como que nos analicemos nosotros mismos que cuáles son nuestros problemas con la insulina también y por qué a lo mejor estamos siendo como tan permisivos con este paciente en particular. Como que qué nos está provocando a nosotros. Pero no tengan miedo a ser objetivos también y de decirle a los pacientes, ¿sabe qué? Mire, es que es el momento porque si no se va a descompensar, o si no, como que qué sentido tienen de que vengan al control si están descompensados. ¿Cachai? Siempre, yo creo que la recomendación ahí es como la conversación. ¿Ya? Y no enojarte. Tú no te enojes. El paciente, por más que te esfuerces, y como que sientas que te estás enojando, en verdad la decisión es de ellos. Si tú eres una disponibilidad, ¿cómo se dice? No, disponibilidad. Una facilitante de la información. ¿Ya? Y ellos toman las decisiones. Mi recomendación personal, ¿sirve de algo la estrategia de amenaza no recomendable? Facilitadores, esa es la palabra. Mira, la amenaza no es recomendable. Yo creo que a nadie le gusta funcionar amenazado. Ahora, hay pacientes que son muy paternalistas y que le encanta que sean paternalistas con ellos. Pero puede que sirva, puede que no, pero la amenaza no. Yo creo que hasta, bueno, no sé si está bien cómo recomendar eso, pero de mostrarle a los pacientes como que, de que en verdad el problema no es tuyo, porque al ser amenazante es porque a ti te importa. En verdad decirles como el problema no es mío, el problema es de ustedes, a nosotros nos importa que no llegue a tener estas complicaciones, les va a ir mejor, porque van a volver contigo, porque por último, si ya no te van a pescar a la primera, el paciente se puede enojar y hacer resistencia activa, y no te va a querer ver nunca más. Y la idea no es esa. Pero ahí siempre yo creo que es una muy buena oportunidad para que discutan como en grupo, en equipo, de que este paciente sería bueno que lo citemos a una consejería. Mi recomendación personal entonces en primera etapa es la metformina. La segunda etapa es metformina más glibenclamida o más vildagliptina, sitagliptina. O el trayente que era la linagliptina. Y como tercer paso la metformina más la insulina y suspender la otra. No hagamos que los pacientes compren. Y averiguar si hay en la farmacia comunitaria. Entonces, ¿cuándo vamos a iniciar la insulina? ¿Cuándo vamos a tener que hablar con los pacientes de esto? Se recomienda, esta es de la guía mensal, hay una guía mensal que es guía del tratamiento farmacológico de diabetes tipo 2, que no es la guía mensal GES, ¿ya? Y que nos recomiendan cuándo iniciar insulina cuando los pacientes tengan un debut inestable, que tengan síntomas y que tengan una glicemia mayor a 300 y que estén con una hemoglobina glicosilada mayor a 9. Quizás con ello sería bueno como tener un inicio un poco más agresivo, siempre comentándole que después puede ser que ya esto se saque, ¿ya? Y una evolución de la enfermedad con inestabilidad, que el paciente empiece a tener síntomas a pesar de estar con tratamiento, que tengan esta glicemia alta. Y otro criterio es que tengan 2 exámenes de hemoglobina glicosilada en 6 meses que no cumplan con la meta que se estableció, con 2 o 3 fármacos orales en dosis máxima tolerada. ¿Ya? Aquí mi recomendación es que sigamos con 2 fármacos, quizás
a lo mejor es porque yo no tengo la experiencia y me da miedo como tener 3 fármacos juntos, además de todo lo que conlleva. Quizás pensar que el tercer fármaco puede ser la insulina. Puede que aquí me rete un diabetólogo y me diga, pero ¿por qué? Si pueden ser 3, pero también el paciente tiene que comprar el otro, ¿ya? Y en dosis máxima significa que tiene que tomar 2 fármacos, o sea, 2 de ese medicamento, 2 pastillas del medicamento que le hiciste comprar, o sea, no son 50 lucas, son 100 lucas. Y existen situaciones especiales donde hay que evaluar la necesidad de insulina, en el embarazo, la hiperglicemia en el hospital, el tratamiento con corticoides, ¿ya? Y esta es una recomendación que es un poco más explícita de cuándo hay que iniciar la insulina. Y por eso les puse en rojo la primera línea, que hay que iniciar insulina una vez identificadas y sorteadas las barreras que tienen los pacientes para el inicio de esta terapia. Siempre hablar de eso previo, no le tiremos la sorpresa de que, oh, insulina ya. Sino que hablemos de esto previo, anticipemos a los pacientes. En una hemoglobina glicosilada mayor o igual a 10%, fracaso de los hipoglicemiantes orales, complicaciones agudas de la diabetes, pacientes con hemoglobina glicosilada mayor o igual a 9, pero aquí ya que estén en tratamiento, ¿ya? Y en otras, pues insuficiencia hepática, insuficiencia renal, o que ya tengan una contraindicación a estos fármacos. De acá les dejo una súper recomendación, que esta es una revisión de medicina familiar de la UC, que la hizo un compañero de la UTAL también, que les contaba, era Roberto, hizo medicina familiar de misma generación en la Católica, y en la Católica tienen que generar ciertos documentos, como ciertas publicaciones, y él hizo esta revisión de insulinoterapia en APS. Si la descargan en PDF, a lo más son 3 hojas. ¿Ya? Y aquí hablan de las indicaciones, que esta la saqué de su recomendación, y habla también de cómo ir regulando, cuándo subir 2 unidades, cuándo subir 4 unidades, cuándo bajar unidades, como cuando están bien, por si quieren revisarlo como pronto, ¿ya? Y saludos les manda Roberto, le pedí permiso para poner su foto. Y las metas son, como con respecto a los otros factores de riesgo cardiovascular, las mismas metas en general para todos los pacientes, ¿ya? Si bien acá esta guía mensal, que es del 2010, dice que las personas con diabetes o enfermedad cardiovascular debiesen tener una presión arterial menor a 130/80, y también dentro de este grupo entran las personas con nefropatía, ¿ya? Y idealmente sería una persona con una hemoglobina glicosilada bajo 7. Ahora, siempre nos recomiendan que los controles cardiovasculares hay que definir el control cardiovascular. Y en este caso, todos los pacientes diabéticos pasan inmediatamente al riesgo alto, así que no hay que calcular nada. Ya los pacientes cardiovasculares, o sea, los pacientes diabéticos tienen alto riesgo cardiovascular. Y si bien les muestro este gráfico habla de más o menos cada cuánto tiempo tienen que tener, esta es de la guía como cardiovascular del MinSal, no habla de cada cuánto tiempo, según el riesgo, nosotros tenemos que ver a los pacientes con diabetes se supone que los tenemos que ver cada 3 meses porque son de riesgo alto, pero mi recomendación, y a medida de que vayan estando compensados, quizá hay que prolongar estos controles. Pero a medida que estemos nosotros por primera vez viendo a estos pacientes, la idea es que los citemos y que ellos tengan acceso a nosotros más seguido, ¿ya? Y pronto van a publicar, si es que ya no lo han publicado, una guía de controles de multimorbilidad en pacientes. En algunos lugares se están haciendo en adultos mayores, y se van a empezar a implementar en los pacientes como el cardiovascular, que hablan de esta pirámide, que es un modelo poblacional que se llama de Kaiser, pero va a ser como el modelo de multimorbilidad. ¿Por qué les muestro ambas? Porque las atenciones se definen según modelos, no según, como uno da recomendaciones, pero las tiene que adaptar porque nos vamos modelando por ciertas investigaciones que nos dicen cómo hacerlo. Y dependiendo el tipo de paciente, si tienen más patologías, si tienen algunas otras complicaciones o son pacientes de más de riesgo, van a estar en esta pirámide probablemente en la punta, y ellos van a tener acceso quizás a tener controles mucho más seguidos que otros pacientes que estén más compensados. Entonces, la idea de esta y la invitación es que cuando vean pacientes que tienen alto riesgo,
que necesiten quizás un poquito más de atención y un poquito más de recursos, que se vean con otros profesionales, estas posibilidades van a estar, ¿ya? Y si bien a nosotros nos muestran como esta pirámide que habla de la población, lo más probable, y de hecho se sacó un cálculo con una población determinada, que esto no tiene forma de pirámide, sino que tiene forma de barril, ¿ya? Porque no son tan disminuidos los pacientes que tienen alto riesgo, sino que aumentan. Entonces no están así, es más así, ¿ya? Pero esto es más que nada para que nosotros nos hagamos la imagen. Entonces, como conclusiones, reflexiones, es importante conocer y adaptarse al contexto de los pacientes, dar instancias de educación y de consejería a los pacientes, asegurar adherencia, siempre asegurar adherencia con los pacientes, conocer los propios miedos y dificultades de nosotros para ser objetivos con algún paciente. Puede ser que algún paciente nos dé mucha ternura y por eso no seamos tan como objetivos con ellos para iniciarle algunos medicamentos. Que el tratamiento farmacológico siempre hay que, no farmacológico siempre hay que reforzarlo y no caer en el círculo vicioso de solo modificar fármacos. Considerar los síntomas colaterales de los medicamentos, ¿ya? Aunque no sean los típicos conocidos. Si el paciente te dice que el medicamento le da calambres, a pesar de que tú le das el prospecto y no salga, pucha, cámbienlo en conjunto y vayan viendo si en verdad le daba calambre el medicamento o no, y con eso aseguran adherencia, ¿ya? No regirse por controles muy espaciados si no están compensados los pacientes. Y conocer los precios y disponibilidades en farmacia, ¿ya? Como vimos en la teoría, a veces estos supergráficos de grupos de familia no están disponibles acá. Así que esa es la presentación, chiquillos, de hoy, ¿ya? Si tienen dudas pueden compartirlas.